Hola, bienvenidos al video número 16 del curso de Excel 2019. En esta ocasión vamos a ver variaciones de una función que ya hemos utilizado, la función contar sí, y vamos a agregar la función contar sí conjunto. Además vamos a rever algunas funciones ya vistas como mínimo, máximo, promedio, y vamos a aprender a anidar mínimo y máximo con la función buscar B. Además vamos a ver algunas funciones interesantes en la barra de estado y cómo mostrar y ocultar columnas. Vamos a eso. Aviso, este video, el número 16, tiene cierto nivel de complejidad. Estamos utilizando técnicas de intermedias a avanzadas. Y vamos a ir rápido, porque si no los videos son eternos. Si ves que no entendés, por favor revisa aquí este link donde están todos los videos, la lista de todos los videos anteriores del 1 al 15 para que vos puedas luego acoplarte a este número 16 y puedas entender todo. Muy bien, aquí estamos entonces en una planilla que ya conocemos, o por lo menos conocemos parcialmente. Hemos variado algunos elementos de lo que tenemos que calcular, pero los datos son los mismos que utilizamos en oportunidades anteriores. Bien, aquí vamos a calcular usando contar puntos y la cantidad de socios menores de 20 años. Esto es tan simple como que ya lo hemos usado y decimos igual contar puntos y abrimos paréntesis. Vamos a seleccionar por columnas porque no vamos a utilizar tablas ni queremos en este caso utilizar rangos específicos. Punto y coma. Entonces, ¿y qué vamos a contar? Los que son menores de 20. Menores de 20. Cerramos paréntesis. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, presionamos Enter. Muy bien. Contamos 3 menores que 20. A ver, 1, 2, 3. Perfecto. Ahora tenemos que contar socios que tengan entre 20 y 30 años. Esto se puede resolver de varias maneras. Vamos a aplicar 3 maneras diferentes para que podamos entender distintas formas de resolver el problema. Primera forma, la más sencilla tal vez, es igual contar puntos y abrimos paréntesis, seleccionamos la columna de la edad, punto y coma. Vamos a calcular los que son menores iguales que 30, porque tenemos que calcular entre 20 y 30. Entonces ponemos menor o igual, perdón, eso va entre comillas, igual que 30, pero esto va entre comillas. A ver, ponemos comillas aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es cómo calculamos o le sacamos los menores que 20. Fácil, fácil es la primera. Le restamos la celda B1 menos B1, que es donde hemos calculado los menores de 20. Entonces, a los que son menores de 30, les restamos los menores de 20 y tenemos entonces la respuesta de los que tienen entre 20 y 30. Esa sería una alternativa. La otra alternativa sería restarle en vez de utilizar la celda, utilizar la función contar sí también. Punto sí. Abrimos paréntesis. También vamos a calcular sobre esta columna. Punto y coma. Y vamos a restar los que tienen menos de 20. Porque los de 20 deberían estar incluidos. Menor que, perdón. Paréntesis, comillas. Comillas. Menor que 20, cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter, y nos dan 2, es decir, 2 que están entre 20 y 30. Acá tenemos 1, 2, uno de 20 y uno de 25. Todos los demás o son de más de 30 o son de menos de 20. Ahora bien, ahora vamos a tratar de aplicar una función nueva, un poco más inteligente, y vamos a ver, hay que tener cuidado con los operadores, porque no siempre son iguales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo calculamos, pero utilizando la función contar puntos y
punto conjunto, que me permite establecer una serie de condiciones que, si son verdaderas, las va a contar. Entonces abrimos paréntesis, tomamos aquí y decimos, si nos fijamos en contar punto sí, punto conjunto, dice rango criterio, criterio 1. Ahora el rango donde vamos a elegir el criterio es G. Ahora vamos con el primer criterio, punto y coma, y vamos a establecer que sea menor o igual que 30. Cerramos comillas. Y ahora punto y coma. Y vamos, ahora no, me pide otro rango criterio, que en este caso va a ser el mismo, punto y coma. Y vamos a establecer que además debe ser mayor o igual que 20, porque en este caso tengo que ver el verdadero, no estoy haciendo una resta. Por eso decía yo que hay que establecer con cuidado los operadores. Punto y coma, mayor o igual que 20. O sea, que sea mayor o igual que 20 y el otro es menor o igual que 30. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, vamos a ver, vamos a presionar Enter y nos da 2. Era exactamente lo que teníamos. Tenemos 1, 2. Uno de 20 y uno de 25. Ahora bien, nosotros mezclando un poquito, que los rangos y los criterios sean diferentes, podemos sacar algunos cálculos, como por ejemplo socios de menos de 20 que pagaron cuota, ¿sí? Entonces ponemos igual contar punto sí punto conjunto, abrimos paréntesis, y entonces aquí buscamos menores de 20, punto y coma, menores que 20. Cerramos comillas, punto y coma, vamos con el otro criterio. El otro criterio sería si pagó, ¿sí? Entonces acá en la J, en la columna J, punto y coma, abrimos comillas y tenemos que ponerle que sea igual a sí. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y vamos a presionar Enter para ver si todo está bien. Dice que hay dos socios de menos de 20 que pagaron. Entonces tenemos este de 15 que pagó, el 19 no pagó, 20 sí, pero no es menor, y 14 sí, ahí están los dos, ¿sí? Y los demás no hay ninguno menor de 20. Y esta entonces, enseguida las vamos a analizar un poquito las funciones, vamos a detenernos para analizar, pero en este caso tenemos que ver socios de más de 30 que no pagaron. Esto es muy parecido al anterior, tenemos igual contar punto sí punto conjunto, abrimos paréntesis, ¿dónde lo vamos a buscar? Aquí, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Que sean, dice, socios de 30 o más, o sea, mayor o igual que 30. Cerramos comillas, punto y coma, y vamos a buscar el segundo rango. El segundo rango es aquí. ¿Y qué vamos a buscar? Que sea no. Abrimos comillas, igual no. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, vamos a presionar Enter y vamos a ver qué resulta. Dice que hay dos socios de 30 o más que no pagaron. Veamos, aquí hay uno de 30 o más que no pagó. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay uno de más de 30 que no pagó. Y ya está, ahí están los dos. ¿Sí? Obviamente que si yo, por ejemplo, a este socio de 42 años le pongo que no pagó, esto debería subir. Y subió a 3. ¿Sí? Antes de continuar, vamos a revisar las funciones que hemos utilizado hasta ahora. Tenemos aquí. Revisemos esta función. Esta función es simple. Contar si en la columna G donde usted le da es menor que 20.
Entonces tenemos tres socios menores que 20. Veamos un poquito, vamos a ver si lo podemos achicar un poquito para que se vea todo. Socios entre 20 y 30 años. Aquí utilizamos varias formas, pero la última que utilizamos, la más inteligente tal vez, es contar punto sí, punto conjunto. En la columna G buscamos que sean menores o iguales que 30. Y en la columna G volvimos a buscar que sean mayores o iguales que 20. Es decir, con esas dos condiciones, para que se cumplan, tienen que ser de 30 o menos de 30, y luego, desde abajo hacia arriba, por decirlo así, 20 o más de 20. Entonces, los socios que tienen esas condiciones son dos. Vamos a la tercera fórmula. Aquí utilizamos dos criterios rango diferentes. Seguimos con contar puntos y punto conjunto y establecimos que en la columna G, la de la edad, sean mayor que 20. Y en la columna J, la de si pagó la cuota, sea igual a sí. Entonces, socios de menos de 20 que sí pagaron la cuota. Esta es muy parecida a la anterior, entonces pusimos contar punto sí, punto conjunto. En la columna G buscamos el mayor o igual que 30, porque 30 o más dice, y buscamos en la columna J el no. Volvemos a alejar un poquito y vamos ahora a ver min, max y promedio, que son funciones estadísticas que vamos a utilizar luego. Entonces, ahora esta es muy fácil de usar. Ponemos igual min. Vamos a calcular la edad mínima y calculamos sobre esta columna. Fíjense que aquí me permite agregar más de un rango, más de un número o rango de números para calcular el mínimo. Yo en este momento lo estoy usando solo sobre el rango de la columna G. Entonces ahí voy a establecer cuál es el mínimo en la columna G. Tenemos un socio de 14 años, entonces nos debería dar 14. Exactamente, nos dio 14. Y ahora vamos a establecer máxima. Ya habrán deducido los que no lo sabían, que si min me da el valor mínimo de un rango, max me tiene que dar el valor máximo. Igual, max, abrimos paréntesis, señalamos la columna G, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y aquí me da el máximo, que es 42. Bien. Ahora vamos a calcular la edad promedio. Hacemos simplemente la función es muy parecida, nada más que calcular el promedio. Promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos la columna G, cerramos paréntesis y recordamos que estamos utilizando columnas completas para evitar que si agregamos socios después nos queden fuera de rango. Pero hemos visto que la manera más inteligente es construir una tabla. Ahora no la estamos utilizando como tabla. Bien, promedio de la columna G, 25,75. Tengamos en cuenta que ni para min, ni para max, ni para promedio se tiene en cuenta el contenido de la celda G1, que es un texto. Solo toma en cuenta celdas numéricas. Bueno, acá nos vamos a tropezar con un problemita. Decimos que quiero que me devuelva el socio de más edad y el socio de menos edad. Es decir, el socio de menos edad es este que tiene 14, busquémoslo, se llama Jorge Rodríguez. Y el socio de más edad es el que tiene 42, busquémoslo, se llama Román Riquelme. Bien, entonces vamos a el socio de más edad. Previamente les voy a contar que para esto tenemos que usar buscar B. Como buscar B busca de la columna que marcamos hacia la derecha, no busca hacia la izquierda, o sea que la columna donde se hace la búsqueda tiene que ser la primera a la izquierda. Necesitamos una columna a la derecha para buscar el valor que me tiene que devolver. Entonces, yo he puesto una columna acá. Vamos a
mostrar, botón derecho, miren, marco estas dos columnas, G e I. Se dan cuenta que falta una, ¿sí? Marco las dos, hago clic con el botón derecho y pongo mostrar. Y acá me está mostrando esta columna. ¿Qué hice en esta columna? Repetí lo de la columna F. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar. Después lo puedo volver a ocultar. Bien, esto lo hemos repetido porque necesitamos buscar hacia la derecha. Y entonces queríamos que nos devolviera, por ejemplo, de 14 años, tenía que buscar Jorge Rodríguez, pero no la iba a encontrar hacia la izquierda, sino que tenía que buscarla hacia la derecha. Expliquémoslo en detalle. Entonces, como tenemos que buscar hacia la izquierda, hemos descubierto esta columna que teníamos oculta. En el primer lugar tenemos que buscar cuál es el socio de más edad, es decir, Román Riquelme de 42 es el socio de más edad. Es decir, tiene que venir a la columna G, buscar cuál es el mayor, el máximo, y devolverme el nombre que tiene a la derecha. ¿Por qué? Porque para la izquierda no puede buscar B, ¿sí? Entonces vamos a poner igual, buscar, buscar B, abrimos paréntesis, ¿dónde va a buscar? ¿Qué va a buscar primero? El mínimo. ¿De dónde? De la columna G. No, el mínimo no, es el máximo. ¿Qué va a buscar entonces? El máximo. ¿De dónde lo va a buscar? En la columna G. Cerramos paréntesis, punto y coma. Ahora le vamos a decir cuál es la matriz donde lo va a buscar entre G y H. Y luego punto y coma, vamos a ponerle 2, porque recordemos que la columna G es la 1, la columna H es la 2. Y me está faltando escribir la palabra falso, porque recordemos que si yo escribo verdadero, me da una coincidencia aproximada, mientras que si escribo falso, me da una coincidencia exacta. La coincidencia exacta se va a dar porque está buscando el máximo de esta columna, que es 42, y entonces no tengo ningún problema en poner falso. Cerramos, presionamos Enter y me devuelve Román Riquelme, que es el que está exactamente a la derecha de 42. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la edad mínima. Entonces ponemos igual, buscar B, abrimos paréntesis, min, abrimos paréntesis de nuevo, tomamos el valor de la columna G, cerramos paréntesis, punto y coma, vamos a la matriz. La matriz es GH, punto y coma. ¿Qué desviación hacia la derecha? Vamos a ir a la 2, a la columna 2, punto y coma, y la palabra falso para que sea coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, Enter, y ya estamos. Es Jorge Rodríguez, veamos, el de menor edad es 14 años, Jorge Rodríguez. Si luego nosotros queremos por prolijidad volver a ocultar esto, botón derecho, ocultar, y ya no lo vemos más. De todos modos, recordemos que si yo cambio el nombre aquí, este nombre no va a cambiar. Por ejemplo, si a Jorge Rodríguez yo le pongo Juan Rodríguez, aquí me sigue devolviendo Jorge Rodríguez. ¿Por qué? Porque lo que está oculto aquí sigue diciendo aquí Jorge Rodríguez. Tal vez en vez de repetirlo con copiar y pegar, aquí lo que me convendría haber hecho es poner un simple igual y ponerle en este caso F2. Igual F2, Enter, me repite el nombre, luego esto lo copio hacia abajo y entonces aquí sí me dice Juan Rodríguez y lo está tomando. Si yo cambio cualquier nombre en vez de Juan, aquí le pongo José. Fijemos que aquí dice Juan Pérez y aquí dice José Pérez. Presiono Enter y inmediatamente lo copio, porque yo le puse igual a F3. Entonces ahora sí, lo puedo volver a ocultar y ya me queda prolijo. Y si se cambia algo aquí, por ejemplo, le cambio el apellido,
el apellido va a cambiar. Bueno, en este caso no lo noto porque lo tengo oculto, pero por ejemplo, si lo hago con Román Riquelme, le cambio el apellido acá y acá se cambió automáticamente. Solo me queda una cosita que es mostrarles la barra de estado. Esta barra de estado, cuando yo clico, por ejemplo, sobre un rango determinado, en este caso la columna, me dice, me da alguna información. Por ejemplo, promedio 25,75. Aquí, lo ven aquí abajito, esta se llama barra de estado. 25,75. ¿Y me sirve para qué? Para verificar que 25,75 el promedio está la función bien hecha. Recuento dice 9. Acá me está contando, a ver, busquemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que me está contando la edad. Es como contar A, ¿se acuerdan? En vez de simplemente contar, es como si fuera a contar A. Y después la suma, 206, obviamente toma solo los valores numéricos. Esa es la suma que está ahí. Esto me puede servir si yo no necesito, o sea, solo necesito hacer una consulta y no necesito tenerlo en ningún lugar en la planilla, me lo calcula. Pero además, vamos a hacer una experiencia, vamos a hacer clic con el botón derecho sobre esta barra de estado y vamos a ver que, por ejemplo, podemos marcar mínimo y máximo. Y recuento numérico, por ejemplo. Bien. Entonces, marquemos recuento numérico. Perdón, recuento numérico me da 8. ¿Por qué? Porque solo cuenta los números, no está contando la palabra edad. Recuento me da 9, porque sí cuenta la palabra edad, el promedio está bien. Y acá tenemos min 14, ya lo hemos visto, el mínimo era 14, y max es 42. Entonces, esto que aparece aquí en la barra de estado me puede ayudar cuando tengo alguna consulta simple que no necesito utilizar o no quiero utilizar una función para que esté permanentemente en la planilla, o también para verificar si el cálculo que yo hice es correcto. Por ejemplo, el promedio está acá en 25,75 y yo miro acá, promedio tengo 25,75.